Isabel creció en un pequeño pueblo rural en México. Su infancia estuvo marcada por la pobreza extrema. Su familia vivía en una casa de adobe con un techo de láminas que apenas protegía del sol y la lluvia. El acceso al agua potable era limitado y los alimentos escaseaban. Isabel, la mayor de 5 hermanos, asumió responsabilidades desde temprana edad. Ayudaba a su madre en las tareas del hogar y cuidaba a sus hermanos mientras su padre trabajaba largas horas en el campo, apenas ganando lo suficiente para alimentar a la familia. A pesar de las dificultades, Isabel siempre tuvo una sed insaciable de conocimiento. Asistir a la escuela era un lujo que ella apreciaba profundamente. Caminaba más de 5 kilómetros diariamente para llegar a la escuela más cercana. Su uniforme era una falda desgastada y una blusa remendada, pero su espíritu era indomable. Los maestros pronto notaron su inteligencia y dedicación, y comenzaron a ofrecerle materiales adicionales y tutoría después de clases. A los 15 años, Isabel enfrentó una de sus pruebas más difíciles. Su padre enfermó gravemente y no pudo seguir trabajando. La carga de mantener a la familia recayó sobre sus hombros. Isabel consideró dejar la escuela para trabajar a tiempo completo, pero sus maestros y vecinos se unieron para ayudarla. Organizaron colectas y le encontraron un trabajo de medio tiempo que le permitía continuar sus estudios. Gracias a esta red de apoyo, Isabel terminó la secundaria con honores. Con la ayuda de una beca, logró mudarse a la ciudad para estudiar en una universidad. Fue la primera en su familia en acceder a la educación superior. Isabel se matriculó en la carrera de Ingeniería Civil, un campo dominado por hombres, pero ella estaba decidida a cambiar su destino y el de su comunidad. Los años universitarios fueron un desafío constante. Isabel trabajaba por las noches y estudiaba durante el día. A menudo dormía apenas unas pocas horas, pero su pasión por aprender y su deseo de crear un futuro mejor la mantenían en pie. Su esfuerzo dio frutos. Isabel se graduó con honores y recibió ofertas de empleo de varias empresas importantes. Con su primer salario, Isabel hizo algo que había soñado durante años. Llevó a su familia a la ciudad y les proporcionó una vivienda digna. Su padre, aunque debilitado, no pudo contener las lágrimas al ver el cambio que su hija había logrado. Isabel no solo había escapado de la pobreza, sino que también había transformado la vida de aquellos que amaban. Pero su historia no termina ahí. Isabel decidió regresar a su comunidad natal y utilizar sus conocimientos para mejorar las condiciones de vida. Fundó una organización sin fines de lucro que se dedica a construir infraestructuras básicas como pozos de agua, caminos y escuelas en áreas rurales. También creó programas de becas para jóvenes talentosos que, como ella, tienen el potencial de cambiar sus vidas a través de la educación. La historia de Isabel es un recordatorio de que, con determinación, educación y el apoyo de la comunidad, es posible superar incluso las adversidades más grandes. Su vida es un ejemplo inspirador de cómo una persona puede no solo cambiar su destino, sino también impactar positivamente en la vida de muchos otros. Isabel, con su valentía y esfuerzo, demostró que el ciclo de la pobreza se puede romper y que un futuro brillante es posible, sin importar cuán oscuro parezca el presente. 3 lecciones de vida que podemos aprender de Isabel. 1. El poder transformador de la educación. Una de las lecciones más importantes de la historia de Isabel es el inmenso poder de la educación como herramienta de transformación personal y social. A pesar de las circunstancias extremadamente difíciles, Isabel valoró la educación y luchó por ella con una determinación inquebrantable. Su perseverancia en los estudios no solo le permitió escapar de la pobreza, sino que también le dio las habilidades y el conocimiento para ayudar a su comunidad. 2. La resiliencia y la perseverancia pueden superar las adversidades. Isabel enfrentó numerosos obstáculos a lo largo de su vida, desde la pobreza extrema hasta la enfermedad de su padre. Sin embargo, nunca permitió que estos desafíos la detuvieran. En lugar de rendirse, utilizó cada obstáculo como una oportunidad para fortalecerse y aprender. Su capacidad para mantenerse enfocada en sus objetivos, incluso cuando parecía imposible, es una lección poderosa sobre la importancia de la resiliencia y la perseverancia. 3. La importancia del apoyo comunitario y la solidaridad. Isabel no podría haber logrado sus metas sin el apoyo de su comunidad. Los maestros que le ofrecieron tutoría adicional, los vecinos que organizaron colectas para ayudar a su familia, y la beca que le permitió ir a la universidad, todos estos actos de solidaridad y apoyo jugaron un papel crucial en su éxito. Esta lección subraya la importancia de ayudarnos mutuamente y trabajar juntos para superar las dificultades.
Estas lecciones de la vida de Isabel nos recuerdan que, con educación, resiliencia y el apoyo de la comunidad, podemos superar grandes desafíos y alcanzar nuestros sueños, sin importar cuán inalcanzables puedan parecer al principio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para más historias motivadoras y de finanzas para mejorar tu vida personal.